Esta historia me ocurrió ya hace varios años atrás. Cuando me iba a trabajar generalmente me iba muy temprano, como alrededor de las 5:45 de la mañana, puesto que entraba a trabajar a las 7. Trabajaba en la planta 3 de Dickies. La casa de mis padres se encuentra a las orillas, en el barrio del Refugio, y a unas cuantas calles se encuentra el panteón. Iba llegando a la calle del panteón cuando vi que venían varias personas que iban rumbo al mismo panteón. Me quedé viendo porque me llamó mucho la atención que llevaban una carreta de ruedas de madera y por donde iban avanzando hacían mucho ruido con las piedras, puesto que antes la calle no estaba pavimentada, y al estar viendo me di cuenta que en la carreta iba una caja de muerto. Al verla pensé, un entierro a estas horas, pero seguí caminando. No me crucé con ellos, pasé a un lado y me di cuenta que no era mucha gente, realmente era poca. No hablaban ni nada, solamente caminaban. Las mujeres llevaban la cara tapada con velos o chales negros, y los hombres llevaban sombreros y la vista perdida hacia el frente. Sentí muchos escalofríos cuando ya pasaron, y al voltear por curiosidad, seguía viendo a la gente que caminaba hacia el panteón. Seguí caminando un poco más y volví a voltear, y ya no había nadie, ni el ruido de las ruedas de la carreta que se escuchaba anteriormente. Me quedé espantado, no creía que hubiera dado vuelta tan rápidamente, y como de la nada se dejó de escuchar el ruido. Me fui muy rápido, nervioso y asustado. Cuando llegué por la noche le comenté a mi madre, pero ella me dijo que a esas horas no se entierra a nadie, y menos usan carretas de ese estilo, al menos no ahora. Probablemente lo que había visto ese día fue una procesión fantasma. Afortunadamente nunca más me volvió a tocar ver algo así, pese a que pasé por ese rumbo por mucho tiempo más. Muy buenas noches, mi nombre es Pedro, y les comentaré mi experiencia. La empresa para la cual yo trabajo se dedica al transporte del personal de casi todo el puerto industrial de Altamira, pues todo iba realmente normal en mi puesto de coordinador de taxi de turno diurno. El problema empezó cuando me cambiaron de turno, y me tuvieron que asignar un horario desde las 5:30 de la tarde hasta las 5:30 de la mañana. Jamás en mi vida había trabajado de noche, y ya se imaginan a los compañeros del turno de la noche. En mi primer día me empezaron a decir que por las noches se espantaban. Ellos no saben el don, entre comillas, que tengo, si se le puede llamar así, al poder ver personas ya fallecidas. Total, llega la noche y como a eso de las 2 de la mañana se calma el servicio de transporte y se puede dormir un rato. Lo más extraño es que nadie de los 5 operadores se quedó en la oficina conmigo. Prefirieron dormir en una de las camionetas y juntos. Yo solo me quedé en dicha oficina y no vi nada extraño. Al amanecer me preguntaron, ¿qué onda? ¿Cómo te fue con la parecida? Mi respuesta fue que no había visto totalmente nada. Al paso de unos días todo cambió. Yo solo seguía en la oficina y en la madrugada vi por una de las ventanas pasar una silueta de una mujer. Me paré y vi cómo se arrimaba la camioneta donde estaban mis compañeros dormidos. Una noche otro compañero del turno de día se le hizo tarde y me pidió permiso para quedarse a dormir en la oficina. Él no sabía de lo que decían los compañeros de la noche y se quedó a dormir. De pronto, esa misma noche escucho ruidos y en la penumbra veo una silueta dirigirse hacia donde estaba mi compañero. Al momento pensé que era alguno de los otros compañeros que lo querían espantar y al ver en mi celular la hora marcaba las 3:33 de la mañana. En ese momento sentí un fuerte escalofrío recorrer mi nuca hasta los pies. Le grité, «¡Hey! ¿Qué es lo que quieres?». Esa persona se voltea rápidamente y casi inmediatamente se convierte en un enorme gato y sale brincando por una de las ventanas. La verdad es que son sucesos bastante raros los que me han tocado vivir en ese lugar. No hace mucho nos acaban de entregar una oficina nueva, con todas las comodidades, con todo lo indispensable para poder descansar. Primer día, sí se quedaron todos mis compañeros, pero todos tuvieron pesadillas y decían que veían sombras. Y ya son 3 semanas que me entregaron la oficina y sigo quedándome solo. Ellos se sienten más seguros dentro de la camioneta. Yo he tratado de comunicarme con ellos, los fantasmas, y no he tenido respuesta alguna. Claro que no tengo la experiencia necesaria para hacerlo, pero sí los veo, pero no logro escucharlos.
Aún busco a alguien que me apoye en ese aspecto. Otra experiencia más actual fue lo que me ocurrió el día sábado de este mes. Fui a visitar a mi madre, que está recién operada y está al cuidado de una de mis hermanas. Al invitarme a una taza de café pasé al comedor y sería la sorpresa al ver al suegro de mi hermana pasar de una recámara hacia el baño. Mi mente trabajó a 1000 por hora. Ya mero lo saludaba en voz alta, pero recordé que el suegro de mi hermana tiene 1 año y medio de haber fallecido. Y no fue una vez, sino fueron 2 veces que lo vi pasar hacia el baño. Él me sonreía y levantaba su mano en son de saludo. Esto tal vez no sea un relato de miedo, pero es lo que les quiero contar. Pueden buscar y buscar casos de fantasmas, espíritus chocarreros, entes diabólicos, pero una cosa me queda clara, que no todos podemos verlos. En más de una ocasión supe de muchas apariciones de seres alados que se les veía frecuentemente en las torres eléctricas, torres de señal de radio o televisión, y en general lugares altos. La gente reportaba ver algún tipo de animal con alas enormes, con apariencia humana, que rondaban los cielos y con intenciones no muy claras. Muchas de esas personas comentan haberlo visto en la torre de radio de Pueblo Viejo, y otras más en la avenida de las Torres, deambulando entre los cables y torres eléctricas, asolando a los trasnochadores, causándoles miedo y accidentes involuntarios. Mucha gente comenzó a especular acerca de estos seres. Decían que era una especie de gárgola, otros más que eran brujos o nahuales, que surgían de la laguna de Pueblo Viejo a robar animales y espantar personas. Otros más comentaban que eran aves enormes que habían escapado de algún zoológico ubicado en alguna gran mansión de algún político o narcotraficante. Lo cierto es que más de alguna persona asegura haberlo visto en lugares alejados del ruido y de la gente. Uno de estos relatos menciona que un jornalero regresaba de gastarse su raya en los barrios del centro de Tampico. Él vivía en las inmediaciones de Tampico Alto, y como se había quedado sin dinero para el taxi, decidió irse a pie por la calle Benito Juárez, y al llegar a la antena de transmisión, notó algo inusual a lo alto. Además de los opilotes, vio la sombra negra de algún tipo de ave enorme que extendió las alas. Sintiendo algo de miedo, apresuró el paso. Hasta que llegó a la plaza de Pueblo Viejo y se sentó a meditar en lo que había visto. El estado de ebriedad se le había pasado y ahora pensaba con claridad. Decidió seguir. Atravesó el campo militar y al llegar a un enorme árbol ubicado cerca del cementerio, volvió a ver a la sombra del ave que surcaba el cielo. Pero esta vez vio con una angustia que el cuerpo no era de un pájaro común, era de algo humano. Las piernas largas y los brazos provistos de alas hicieron que aquel hombre corriera por la carretera hasta llegar a una brecha. Decidió no irse por ahí y caminó por toda la carretera hasta llegar al destacamento militar, en donde asustado les contó a los soldados lo sucedido, no dando crédito a las palabras y atribuyendo sus extrañas visiones a los efectos del alcohol o alguna droga. Sin embargo, y después de aquella noche, la gente que vive en las inmediaciones de la brecha han dicho que por las noches se escuchan graznidos extraños de un ave desconocida y el aletear de grandes alas surcando el cielo nocturno. ¿Te atreverías a ir de noche a ese lugar? En casa de mi madre había un cuarto de huéspedes, el cual nunca se utilizó. Este se utilizaba generalmente como una bodega desde su construcción. Hace como 10 años, empezamos a percibir un olor a podrido, sumamente extraño. Es como carne podrida o pescado podrido. No lo he podido descifrar aún, pero lo recuerdo perfectamente. Es un olor penetrante. Dicho olor nos enloquecía, ya que lo buscábamos, pero sin fuente de éxito. Lo peor pasó después. La puerta de dicha habitación daba justamente al estudio, donde hacíamos las tareas de la escuela. Dicha puerta siempre estaba abierta, y por un mal acomodo, tal vez, cuando la entrecerrábamos siempre se abría. Por lo tanto, siempre permanecía así. Cuando nos encontrábamos en el estudio no podíamos evitar tener la sensación de que alguien te observaba desde la oscuridad de la habitación. Prácticamente siempre se sentía esto. Una vez
Invité a un amigo que se jactó de sentir este tipo de cosas. Subimos al estudio y estamos usando la computadora, cuando de pronto, sin que yo le comentara algo, comenzó discretamente a voltear hacia la habitación. Cada vez fue más y más evidente. Volteaba constantemente hasta que le pregunté, ¿ya lo sentiste? Y me responde que sí, que alguien lo estaba viendo y que no era muy amistoso. Alguna vez me tocó dormir en esa habitación y durante la noche, al intentar dormir, escuché el eco de mi respiración. Me dio un poco de gracia hasta que aguanté la respiración y seguía escuchándose ese eco. Me asusté bastante, pero estaba tan cansado que decidí dormir así. Hicimos limpieza de la habitación, sacamos todo lo que había en ella y revisamos cada una de las cosas. Pintamos la habitación nuevamente y sin embargo el olor seguía. No encontrábamos ninguna fuente de dicho olor. Tiempo después, fue una bruja a revisar la casa. No le dijimos que la habitación era la que presentaba dicho fenómeno. Sin embargo, fue ella la que sintió que efectivamente había algo. Dentro del cuarto, se hizo una sesión espiritista y al parecer había dos entidades. Algo realmente malo y la otra que era lo que suponíamos era una tía que había fallecido hace tiempo y la cual nos cuidaba. La bruja hizo algunos rituales y limpió la habitación. Nos pidió que lleváramos a un sacerdote a bendecir la casa y así lo hicimos. Después de esto desapareció totalmente el olor y dejó de sentirse que ya no nos observaban y cambió esa sensación por una paz muy grande. Mi madre tiempo después convirtió esa habitación en un santuario religioso. Hasta ahora esta historia ha quedado en el pasado, pero se las comparto con ustedes. Esta historia es bastante conocida en Monterrey e incluso quizás muchos de ustedes ya la habrán escuchado. Indagando un poco, había algunos comentarios y notas que mencionaban que estos hechos se situaron en los años 70. Si eres de esta zona, tal vez deberías comentar lo que sabes al respecto y dejarlo en la caja de comentarios. La historia comienza así. El área La Pastora actualmente es una zona urbanizada, muy transitada en Guadalupe y muy cerca de las faldas del Cerro de la Silla. Sin embargo, hace años era un lugar deshabitado, con grandes extensiones de terrenos baldíos y regiones boscosas, donde era común que las personas fueran de excursión o de día de campo con sus familias. Una de esas excursiones se tornó una tragedia, cuando dos desafortunadas adolescentes fueron secuestradas y asesinadas en extrañas circunstancias. Ellas habían llegado a ese lugar junto con otras jóvenes de su edad. Durante la convivencia, decidieron irse a explorar la zona boscosa ellas solas, sin avisarle a nadie. Pasó el tiempo y les cayó la noche en aquel lugar, intentando desesperadamente encontrar un camino de salida, y solo se encontraron con la muerte. Se hizo una búsqueda para localizarlas, y un día por fin fueron halladas en un paraje muy cerca de la curva La Pastora. Habían sido brutalmente ultrajadas y asesinadas. La noticia se corrió rápidamente por todo el área de Monterrey, en donde se hicieron muchas pesquisas para lograr dar con él o los perpetradores de este sangriento y cruel crimen. Nunca pudieron dar con los responsables, y el crimen de las jovencitas quedó sin resolver. Con el tiempo y el crecimiento de la población, el área de La Pastora comenzó a crecer y urbanizarse. Esto trajo consigo que muchos vehículos y transportes públicos pasaran por la zona. Es en este punto donde la leyenda de las niñas de la curva comienza a cobrar fuerza. Comenzaron a surgir testimonios y pláticas entre la gente que sugerían que las jóvenes aparecían en este lugar, asustando a los conductores y provocando accidentes no fatales. Estos accidentes eran provocados de repente, al verlas principalmente por el retrovisor o atravesadas en el camino. Taxistas y choferes de autobús han sido los que más contacto han tenido con estos fenómenos. Un chofer de autobús urbano regresaba a la base después de terminar su turno. Serían las 8 de la noche y el sol había caído. La oscuridad se cernía sobre los picos del Cerro de la Silla, y se comenzaban a ver las luces de cientos de autos que cruzaban la avenida. Al dar la vuelta en la curva, las luces del autobús iluminaron un par de jovencitas que le hicieron parada. El chofer hizo un ademán con las manos de que ya no iba y siguió su curso. Después de un rato, algo llamó su atención.
y vio por el retrovisor. Era la imagen de las jovencitas que había visto en la curva, sentadas en la parte trasera del vehículo, observándolo fijamente y vestidas con su uniforme escolar. Al verlas el chofer frenó y dio un volantazo que casi lo hace estrellarse con una guarnición. Volteó para buscar a las jóvenes y estas ya habían desaparecido. Otro escalofriante testimonio es el que envuelve a un trasnochador, cuyo vehículo se descompone al dar la vuelta en la curva. Él menciona que sería aproximadamente la 1 de la madrugada cuando, agobiado y cansado, decide bajar del auto, tomando las precauciones necesarias para evitar que otro vehículo chocara con su carro. Puso señalamientos y sacó su herramienta para ver si podía arreglar la falla, que al parecer parecía ser eléctrica. Estaba concentrado tratando de quitar los cables de la batería de su auto, cuando de reojo ve que se paran dos personas repentinamente a un lado de él. Al voltear no pudo evitar soltar un grito de la impresión de ver a dos jovencitas paradas junto a su carro y tomadas de la mano. Llevaba lo que parecía un uniforme escolar y miraban fijamente al hombre con una mirada perdida. ¿Qué hacen a estas horas aquí? ¿Dónde están sus padres?, preguntó el hombre con extrañeza. Pero en vez de obtener alguna respuesta, el rostro inexpresivo de las jóvenes comenzó a cambiar, mostrando una mueca de tristeza y dolor, acompañado de un gesto de llanto. La sorpresa y el miedo del hombre fue mayúsculo cuando ante sus propios ojos estas dos apariciones simplemente desaparecieron. Otro evento que marcó la leyenda fue un extraño accidente que ocurrió en este sitio. Sería la madrugada cuando un grupo de jóvenes regresaba a una fiesta. Venían en una camioneta y escuchando música y bebiendo cerveza. Algunos de ellos parados en la caja de la pick-up y sostenidos de la revila, mientras que otros más venían en la cabina, cantando alegremente a todo pulmón. Y de pronto un frenón que hizo que perdieran el equilibrio los que venían atrás, cayendo de espaldas sobre la caja. Cuando se incorporaron, el motor de la camioneta seguía encendido, y tanto el conductor como los pasajeros habían bajado de la cabina. Al investigar lo sucedido, el conductor estaba alterado, porque creyó ver a unas jovencitas en medio del camino, una de ellas tendida en el piso, y la otra llorando, tratando de reanimarla. Él menciona que fueron segundos, y que había pensado que se había llevado alguna. Los jóvenes se dieron a la tarea de buscar por los alrededores, para ver si veían a alguien. La búsqueda resultó inútil, ya que no encontraron a nadie. Todos se burlaron del conductor y decía que ya se le había subido el alcohol. Entre bromas e insultos decidieron seguir su camino. Dejaron a otro joven al volante y los que venían atrás empezaron a bromear sobre el hecho que había sucedido. De pronto, escucharon tras de sí unas risitas infantiles que los hicieron voltear. Había unas jovencitas apoyadas en la tapa de la caja. Viéndolos fijamente, los jóvenes se quedaron paralizados y comenzaron a temblar. Palidecieron cuando desaparecieron repentinamente. Unos instantes después vino un segundo frenón y un giro inesperado hizo que la camioneta saliera del camino y se estrellara con un poste. Los jóvenes de atrás, gracias a que venían aferrados a la redila, lograron evitar salir expulsados por el impacto. Todos se bajaron golpeados y aturdidos para auxiliar a los que venían atrás. Afortunadamente solo habían recibido algunos golpes y contusiones. Todos estaban aterrados e impresionados, no solo por el choque, sino porque el conductor escuchó de pronto unas risillas a un lado de él. Volteó unos instantes para observar y vio con horror el rostro de una niña asomándose por la ventanilla. Esto fue lo que lo impulsó a dar el volantazo y a hundir el pie en el freno. La curva guarda el misterio de las niñas desaparecidas. Aún en estos días mucha gente ha reportado haber visto sus manifestaciones y han tenido contacto con estos desafortunados espíritus que siguen vagando y esperando en este sitio. La verdad es que nunca lo sabremos, pero el lugar está ahí, esperando que lo visites y con suerte te encuentres con los espíritus errantes. Corría el año de 1995 y yo trabajaba en Celaya. La situación era difícil, por lo que tenía que rolar turnos y buscar una manera de ahorrar el poco dinero que ganaba. Una fiel bicicleta era mi mejor amiga en ese entonces, ya que me ayudaba a transportarme a un punto donde podía tomar el camión directo a Celaya, y así poder regresarme a mi pueblo nuevamente en bicicleta. Una semana en particular me tocó trabajar de noche. Salí aproximadamente a las 11 p.m.,
Utilizaba el camino viejo, ya que era mucho más seguro debido a que no pasaban muchos autos por ahí. El día lunes que salí desde Juventino, el lugar donde dejaba mi bicicleta, sentía que me seguían. Yo volteaba y no veía absolutamente nada. Así pasó esa noche y la siguiente. El día miércoles la cosa cambió. Ahí sí ya me empezó realmente a dar miedo, porque justamente esa noche vi un extraño pájaro negro entre los árboles, mismo que iba brincando de árbol en árbol siguiéndome mientras iba en el camino. Le platiqué de esto a mi esposa, y me comentó que si volvía a pasar que rezara la Magnífica, una oración que es muy poderosa para la protección. El día jueves me pasó lo mismo. Le di más fuerte a la bicicleta y el pájaro se movía mucho más rápido atrás de mí. Empecé a rezar la Magnífica. Para mi buena fortuna ese día había luna, y cuando empecé a decir la oración en voz alta me sentí más liviano y pude pedalear mucho más rápido. El día viernes no lo pensé dos veces, y decidí irme por la carretera. Tuve la mala suerte de que un carro me aventó, pero gracias a Dios solo tuve algunos cuantos raspones. Cuando me encuentro con mi suegra esa misma noche, me comenta que mi esposa le había dicho sobre esa cosa, por lo que ambas rezaron por mí y me encomendaron a Dios, ya que como esa bruja había notado que frecuentemente pasaba por ahí, se había encaprichado conmigo y me asustaba. Gracias a Dios después de eso no me ha vuelto a ocurrir nada así. Aunque ya no paso por esos rumbos, aún recuerdo esa situación y esa experiencia. Me encontraba de vacaciones en la Ciudad de México. Como tengo familia allá, nos quedamos hospedados con ellos. En dicha ciudad son muy comunes las vecindades, y mi familia rentaba en una tercera planta. Cerca de donde ellos viven hay una zona con cerros. Un día que me encontraba en la azotea viendo la ciudad, me llamó la atención algo que venía directamente de aquellos cerros. Al principio pensé que se trataba de algún pájaro, pero se veía algo grande para poder serlo. Cuando se acercó un poco más me quedé inmóvil. No lo podía creer. Esa cosa no era un pájaro, sino más bien una mujer que venía volando. Vi claramente cómo esa mujer se bajó en la azotea de una de las casas que se encontraba cerca. Pero lo más impactante de todo esto es que cuando esta mujer iba bajando, ya había otras personas esperándola. Llamé al resto de mi familia y ellos con sus propios ojos lograron ver a aquella mujer, una anciana. No creo que nos hayan visto, o quizás lo más probable es que nos hayan ignorado. Un tiempo después de esto, mi familia nos platicó que después de indagar un poco con los otros vecinos, estos aseguraron que habían visto cosas similares. Al final, todos concuerdan de que son brujas, y que se reúnen en dicho lugar para hacer sus rituales y sus cosas. Un amigo me contó algo que le pasó a su tío, el cual se había dedicado a la agricultura. Tuvo un suceso bastante extraño relacionado a estos seres. Todo esto sucedió en un rancho llamado La Pila. Era tiempo de cosecha de la milpa, así que desde un día antes se preparó su desayuno para pasar la noche en el campo y así comenzar desde la madrugada. Su tío se levantó bastante temprano, como aproximadamente a las 4 de la mañana, e intentó prender una lumbre bajo un mezquite, y así calentar su café, ya que hace bastante frío en el mes de octubre. Tenía la leña puesta, intenta prender la lumbre, pero en ese mismo instante se le apaga el cerillo. Esto ocurrió una y otra vez hasta que se le acabaron todos los cerillos. Una extraña onda de aire hacía que esto sucediera. El señor se tuvo que resignar a no tomar su café. Le pareció bastante raro que entrara el viento, ya que al salir parecía bastante tranquila la mañana, sin ninguna corriente de aire. De pronto empezó a escuchar un par de carcajadas arriba del mezquite y vio a dos pájaros grandes en la copa. Al final no le dio importancia y se fue a trabajar para avanzar en la cosecha. Ya que el sol salió y empezara a calentar, suspendió toda actividad y regresó a su casa a almorzar. No le contó nada a nadie y terminando, acompañó a su esposa al mercado. Ahí se encontró con dos viejecitas de avanzada edad que se le quedaban viendo fijamente y se empezaron a burlar de él. Una se le acercó y le dijo burlonamente: ¿qué? ¿En la madrugada no pudiste prender la lumbre para tu café? Y volvieron a echarse varias carcajadas. Eran las mismas risas que había escuchado en la madrugada, solamente que en la madrugada
provenían de dos extraños pájaros en la copa de un árbol. Era de noche cuando mi abuelo estaba contándonos anécdotas que había vivido en aquellos tiempos, sus amores, experiencias laborales y de él y cómo otros de sus compañeros atrapaban brujas en esa localidad. Eran cerca de las 11 de la noche cuando un habitante de ahí le habló a mi abuelo. Le comenzó a decir que había una extraña criatura merodeando en el pueblo, que ya varios hombres andaban tras ella, pero no sabían qué era. Decía que tenía la forma de un ave muy grande. Los dos salieron corriendo donde estaban los demás, y yo me fui detrás de ellos, quedándose en casa solamente mi abuela y mi hermana. Cuando llegamos a donde estaban los otros, nos dijeron que la criatura se había ido a un cuarto vacío que estaba a un lado de la escuela. Todos fuimos a ese lugar, y como era obvio, pues tuvieron que mandar a alguien a checar, y ese alguien era yo. Me acerqué muy temeroso y lentamente con una linterna empecé a alumbrar, cuando de pronto una especie de animal o algo semejante salió rápidamente de ahí, subiendo una pequeña colina que estaba cerca. Yo tiré la linterna y rápido me fui con los señores diciéndole lo sucedido. Hubo quienes quisieron seguir con la persecución y otros que ya no debido a que tenían que trabajar muy temprano, y muchos más por miedo. Yo por más que quise irme no pude debido a que mi abuela estaba ahí, además que quería saber qué era lo que perseguíamos. Íbamos rumbo a la colina y de pronto la luz se fue en todo el pueblo. Eran cerca de las 12 de la noche cuando un grito escalofriante resonó en todas partes. Todos quedamos paralizados del miedo y asombro. Esa extraña criatura pasó frente a nosotros, y rápido nos fuimos tras de ella logrando ver dónde se detuvo. Al llegar a la pila, un almacén de agua, que fue el lugar donde se detuvo la criatura, vimos un tipo de ave deforme. Era de un gran tamaño, ojos grandes y un pico con extrañas cicatrices. Esa criatura comenzó a caminar y a gritar muy extraño. En cuanto caminaba logramos ver cómo se iba convirtiendo en un hombre. Lo vimos alejarse de ahí. Él vestía todo de negro y ropa de piel. Ese hombre se detuvo. Regresó su mirada con nosotros y nos dijo que pronto lo veríamos nuevamente. Siguió su camino y se perdió en la oscuridad. Al día siguiente todos empezaron a hablar de esa criatura y de la amenaza que hizo con regresar. Todos los de ese pueblo ya estaban preparados para cuando esa criatura decida regresar. Dijeron que tal vez tenía un pacto con el diablo. Yo no soy un hombre muy creyente de las cosas que se contaban en mi pueblo, hasta que un día cuando nació mi hijo, lo anduve presumiendo en todo el lugar. La gente mayor me preguntaba que para cuándo era el bautizo, pues tenía que hacerlo rápido, debido a que las brujas abundaban ahí. Decía eso de gente ignorante, y así pasaron los días hasta en la noche de aquel viernes. Ese día estaba más oscuro que de costumbre. El viento soplaba fuerte. Mi esposa y yo llevamos a nuestro hijo a su alcoba para que durmiera, y nosotros nos fuimos a descansar también, cuando de pronto se escucharon unos ruidos muy extraños en el techo, como si alguien estuviera caminando. También se lograban escuchar unos fuertes aleteos. Mi esposa se asustó y me dijo: sal a asomarte. Yo salí muy enfadado porque no me dejaban descansar. Me asomé en todas partes de la casa y no encontré nada. Cuando regresé a la habitación con mi mujer, ella seguía muy asustada, porque decía que se escuchaban ruidos en el cuarto del bebé. Fui hasta el cuarto donde descansaba mi hijo, y para que no estuviera molestando, me llevé la cuna de mi hijo a mi cuarto para que durmiera con nosotros. A pesar de todos aquellos ruidos, empezamos a quedarnos dormidos, cuando entre sueños escuchamos pasos que se acercaban hacia la cuna del bebé. Me desperté rápido y miré claramente a una anciana con unas uñas muy largas queriendo agarrar a mi hijo. Como pude me levanté y me dejé ir diciéndole a la señora que qué le pasaba. Cuando me acerqué a ella, la anciana me tiró un manotazo con tal fuerza que me estrelló contra la pared. Como pude me levanté y agarré un pequeño Cristo que tenía mi esposa, y se lo enseñé a aquella anciana. Ella al verlo empezó a dar vueltas y de pronto se esfumó en el aire. Al ver aquello me desmayé por la impresión. Al día siguiente desperté y pensé que todo había sido una pesadilla, pero me vi unos profundos rasguños en el pecho, el lugar donde la anciana me había dado el manotazo. En ese instante tomé a mi esposa y a mi hijo,
y corrí hacia la iglesia a contarle al padre. Él me dijo que era porque no había bautizado al niño, y la bruja se lo quería llevar. El padre inmediatamente bautizó a mi hijo, me dio una medalla, la cual alejaría a las brujas de él. Desde aquel día mi hijo duerme con nosotros, y tengo varias cruces y medallas de santos para que me lo protejan. Ahora sí creo en las brujas. Black Annis, también conocida como Black Agnes, es el equivalente a la figura del coco en el folclore inglés. Una vieja bruja de cara azulada, con garras de hierro, dientes largos y un solo ojo. Está hecha de desesperación, terror, oscuridad, la misma materia que nutre las pesadillas. Se deleita desgarrando carne humana, especialmente la de los niños, mismos que atrapan en el bosque, para después comérselos crudos, esparcir los huesos por el monte y colgar las pieles vacías en las ramas de los árboles. Se dice que vive en Den Hills, condado de Leicester, en una cueva que ella misma construyó, profanando la roca con sus garras de acero. Un viejo roble cubre la entrada, esperando que pase por debajo algún niño, o un cordero si el hambre aprieta. La bruja sale de su cueva solo para acechar las casas en busca de comida. Mete sus delgados brazos por las rejillas de las ventanas, pero el rechinar de sus dientes la delata. Así, todos se reúnen en la espera de que ella desista y se marche. Aún así, a veces falta algún niño por la mañana. Si no consigue su platillo preferido, se dedica entonces a saciar su hambre con el ganado. Hasta finales del siglo XVIII, todos los domingos de Pascua se realizaba en Leicester una cacería con perros. Debido a que Black Annis algunas veces se representaba como gato, entonces se realizaba un ritual simbólico, utilizando este animal muerto y bañado en anís, representando así a la bruja. Con estas prácticas, se cree que es posible pudo migrar a las tierras altas de Escocia, donde también se le dio caza. Cobijados por las estrellas y a la luz de una fogata, estábamos 5 amigos hablando de cosas triviales. El potrero donde hacíamos nuestra labor estaba en completa calma, y solo se podía escuchar el murmullo del viento y el cantar de los grillos. Habíamos terminado el jornal en una de las tantas rancherías que había en Tempoal, Veracruz. Como era costumbre, siempre que terminábamos la labor, nos poníamos a platicar y a jugar baraja. Por esos rumbos, y en esas épocas, esas eran nuestras distracciones. El reloj marcaba la medianoche, y hacía mucho calor. El cielo estaba despejado, y decidimos dirigirnos a una presa cercana y darnos un chapuzón, para así refrescarnos. Yo era un hombre muy precavido. Siempre cargaba una Marlin calibre 22, y era común que lo tuviera cargado con unas balas muy especiales. Por esas comunidades rurales, estaba muy marcada la creencia en las brujas y los nahuales. Mi abuelo y mi padre vivieron siempre al alba, y vivían preparados para cualquier encuentro con alguno de estos seres. A mí me habían inculcado desde niño el tener el respeto, y estar preparado para cualquier amenaza. Por esa razón, fue que me enseñaron el secreto de cómo curar las armas y las balas, y así poder darle muerte a los nahuales y hacer retroceder a las brujas. La curación de la munición es algo muy sencillo, pero debía hacerse con especial atención y con los elementos adecuados para que éstas funcionaran. Yo tenía la costumbre de cargar mi rifle con 3 rondas de balas sin curar, una especial y así sucesivamente hasta llenar el cargador, para así poder darle muerte a cualquier ser sobrenatural que se nos presentara en el camino. Solo necesitaba una bala. Mis amigos siempre se burlaban de mí, por contarles las historias que mi abuelo le contó a mi padre y luego él a mí. Y siempre que íbamos a la presa o andábamos por los caminos, me decían en tono burlón: «Ándale, tráete tu rifle curado.
no nos vaya a salir un nahual. Yo no hacía caso de sus comentarios. Ya sabía cómo eran mis amigos, pero esa noche sentí algo especial en el ambiente, como un presentimiento. Era de madrugada y después de bañarnos en la presa regresamos a una galera que nos servía de cobijo para pasar la noche. Ahí dormimos. Teníamos lámparas de pilas secas para alumbrarnos en la noche. Yo me acomodé al igual que los demás en los camastros que teníamos para descansar y comenzamos a agarrar el sueño. De pronto, escuché el murmullo de alguien que me hablaba. Eran mis compañeros, apodados el Pitufo y el Negro. Entonces me tengo que levantar y agarro una lámpara y los veo a lo lejos haciéndome señas, apuntándome hacia afuera de la galera, en donde había una arbolada y estaba parado junto a ellos algo que parecía un animal. Me levanté para alumbrar mejor y ver de lo que se trataba. Al principio pensé que era una liebre, pero sentí mi desconcierto enorme cuando vi un animal de tamaño inusual. Sus orejas eran enormes, tanto que se arrastraban en el piso. Sentí algo de miedo y mejor decidí regresar a la galera. Mis amigos estaban ahí esperándome atentos y con la curiosidad en sus rostros. Ese animal no es normal. Hay algo extraño en él. Es algo malo que quiere espantarnos del sueño. Mejor dejémosle seguir su camino y no nos molestará, les dije y me dispuse a acostarme. Al darse cuenta de mi reacción, y con un tono burlón me decían, ahí está, ¿no que muchos tiros curados? Herido en mi orgullo, molesto me levanto y tomo mi rifle, dispuesto a acabar con la vida de aquello, solo para demostrarles que no era un cuento. Busqué a eso que rondaba ahí, como buen cazador que era, siempre le apuntaba a la cabeza a los animales, para terminar con ellos rápidamente y así no sufrieran tanto. Cuando veo aquello, estaba todavía en el mismo lugar. Apunto a la cabeza y al querer soltar el tiro, este no sale. Corto cartucho de nuevo y se encasquilla el rifle. Por alguna razón, el arma que nunca me había fallado, ahora no disparaba, y cada que cortaba cartucho las balas salían intactas, y esa cosa seguía ahí, viéndonos fijamente y como burlándose de mí y de mis fallidos intentos por dispararle. Con la última bala que tenía en el cargador, le apunté al pecho. Esta vez me persiné y por fin la bala salió disparada haciendo blanco en aquello. El animal al escuchar el estallido da un salto asustado y sale corriendo por el potrero, que era de pasto de pangola, por lo que podíamos verlo moverse rápidamente. En ese momento todos salimos en busca de aquello, y claramente escuchábamos como cascos de caballo correr por el pastizal. Vimos que se metía en un agostadero, donde había una arbolada. Jadeando y casi sin aliento todos llegamos al lugar juntos. Extrañamente, donde se había metido, era un sitio que formaba parte de muchas leyendas locales, donde decían que se reunían las brujas y los nahuales en ciertos días del mes, para transformarse o desmembrar a los niños que se habían robado previamente y devorarlos. Era un lugar maldito, y nos acercamos con precaución y algo de miedo. Alumbrando la arbolada, no quisimos entrar en ella. Decidimos rodear el lugar para ver mejor, y de pronto un aullido desgarrador nos puso alerta a todos, al tiempo que las lámparas empezaron a parpadear hasta que finalmente se apagaron, dejándonos en la completa oscuridad, iluminados tan solo con el brillo de las estrellas. Eso fue demasiado, y el miedo nos hizo retroceder. Antes de salir corriendo, escuchamos una voz gutural escalofriante que nos hizo erizar la piel y ponernos los cabellos de punta. Hijos de la chingada. Me los voy a chingar. Con el valor que me quedaba, recargué el rifle y lo apoyé en la mano. Me armé de valor y le respondo a aquella siniestra voz. Sal, aquí traigo más para darte en la madre. Al decir esto, apunté hacia los matorrales y vacié el cargador disparando sin ton ni son. De pronto, escuchamos un grito y un quejido que nos hizo temblar, y sentimos que se nos entumía la cabeza. Un gran sonido proveniente de aquella cosa
oculta entre los árboles. Se hizo un silencio sepulcral. Alertando a mis amigos, les dije que camináramos hacia atrás y que por ningún motivo le diéramos la espalda a aquella arbolada. Retrocedimos como unos 200 metros sin dejar de mirar al frente. Una vez que perdimos de vista aquel lugar, salimos corriendo despavoridos hasta llegar a la galera. Sentí en ese momento que habíamos corrido mucho, y así fue. Estábamos muy lejos. Nos percatamos hasta que llegamos a aquel lugar. Cuando llegamos, 3 de mis compañeros se habían hecho encima del miedo. Otro estaba llorando, asustado, incrédulo por haber visto y escuchado aquello. Yo me encontraba alerta y apretaba con fuerza mi rifle. Mis manos temblaban. Esa noche nadie pudo dormir. Estábamos demasiado espantados. A la mañana siguiente, decidimos ir a la arboleda a investigar qué había sucedido. Pero antes, fuimos a la tienda de Doña Mari, cerca del potrero, y en un caserío donde vivía la mayoría de los jornaleros. Ahí nos hallaban refrescos y botanas. Gritamos para que nos atendieran, y de pronto la señora salió de atrás con un gesto de extrañeza. ¿Ya supieron que el Juancho se suicidó tomando garrapaticida?, nos dijo con una cara de angustia. Sorprendidos por la noticia, y aún con el susto de anoche no podíamos creer aquello. Nuestros pensamientos fueron interrumpidos por el esposo de la señora, que hizo una afirmación más escalofriante todavía, y que nos dejó a todos helados. Ese cabrón no se mató, María. Lo hallaron en una arbolada desnudo y con un fogonazo en la panza. Está todo desfloreado. Lo más extraño es la herida. Estaba como podrida y el hoyo muy grande. Ya se le quitó de andar de nahual. Se topó con alguien que no le tuvo miedo. Atónitos a lo que decía, nos miramos todos sin decir una palabra. Decidimos ir a ver, y en efecto, había un rastro de sangre que llegaba a aquella arbolada, donde todos nos habíamos espantado la noche anterior. Con un juramento de silencio, todos quedamos en no decir nada de lo que había sucedido. Sin embargo, y desde aquel día, he vivido atormentado por la culpa y la incertidumbre de haber matado a algo que era un animal extraño, porque para mí, y los que estuvieron allí, lo era. Todos los días le he pedido a Dios que me perdone, que Él bien sabe que lo que maté era un animal. Quisiera que esto no hubiera pasado y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora puedo decir que con certeza que lo que maté en realidad era un nahual.